Muy bendecida noche, amados hermanos, familia, iglesia, diseños de vida. Un saludo muy, pero muy especial a toda nuestra audiencia, desde donde se conecten. Cada uno de ustedes reciban de parte del Señor bendiciones, bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra, como lo dice la palabra. Esta noche vamos a prepararnos para abordar una temática que es de interés de todos, porque todos en algún momento nos hemos hecho la pregunta: ¿será que esto que voy a decidir, este camino que voy a tomar, esta relación en la que me voy a involucrar, o de pronto este negocio que voy a hacer, es la voluntad de Dios? Porque en algún momento todos lidiamos con esa inquietud. Quiero y anhelo confirmar la voluntad de Dios en mi vida con respecto a esto que voy a hacer. Así que este es un tema que va a ser de gran edificación para nuestra fe, y quiero pedirte por favor que estés muy atento, te concentres, quita los obstáculos, los distractores, porque probablemente es la pregunta que te has venido haciendo en estos últimos días, y Dios te ha permitido conectarte en este momento para que recibas confirmación, para que recibas claridad sobre este tema tan relevante en nuestra vida espiritual. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea guiándonos a través del estudio de la palabra, y que podamos al finalizar tener esa confianza de que en verdad ahora sí tenemos herramientas para confirmar la voluntad de Dios en nosotros. Dios bendito y todopoderoso, te damos en esta oportunidad muchas gracias. Es una gran alegría y un gran placer poder disponer de este tiempo, de este espacio, para recibir la enseñanza y el consejo de tu bendita palabra. Siempre que nos acercamos a ella, encontramos luz, encontramos claridad y encontramos, Señor, herramientas que son fundamentales para nuestro avance, nuestro desarrollo espiritual, pero también integral en nuestra vida. Te pido por favor para que cada persona que se conecta en este momento pueda estar dispuesta y disponible para recibir y recepcionar en su corazón el espíritu de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a desarrollar esta enseñanza bajo una pregunta muy interesante, y es: ¿cómo confirmo la voluntad de Dios? ¿Cómo confirmo la voluntad de Dios? Porque la verdad es que nosotros anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón hacer lo que Dios quiere que hagamos. Todos en nuestro corazón, especialmente hablo de los creyentes, los que amamos a Dios, tenemos ese deseo porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero lidiamos, batallamos con la incertidumbre si lo que vamos a decidir, si el camino o la ruta que vamos a tomar es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo confirmar entonces que es la voluntad de Dios lo que voy a hacer? Comencemos colocando la base bíblica en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9. Quiero leerlo en la Reina Valera 1960. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9. Siga por favor conmigo la lectura. Dice la palabra del Señor: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando leo este pasaje de la Escritura, de verdad que me alienta, porque encuentro a un ministro joven, conocido como el profeta Jeremías, que se siente bastante descalificado, que se siente bastante retado por lo que Dios le está delegando. Sabe que hacer lo que Dios le está mandando hacer no es un juego, es algo supremamente importante, relevante para su existencia. Y entonces opta en algún momento por ser sincero y decirle: Dios, soy apenas un niño, no tengo la manera para poder hablarle a los demás. Y el Señor empieza a afirmarlo. Y esto es muy lindo, porque cuando uno se siente afirmado por Dios, empieza a tener también la claridad para poder hacer la voluntad de Dios. Entre más
recibamos la afirmación de Dios en nosotros, confirmaremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es un principio con el que quiero que comencemos esta reflexión. Quiero también honestamente decirte que en algún momento todos, absolutamente todos nosotros, somos confrontados con la voluntad de Dios. Y lo digo porque obviamente todos poseemos sueños, todos poseemos planes, proyectos, y pues eso es lo que nos motiva a vivir, ¿verdad? Saber que anhelamos lograr cosas, nos establecemos metas y estamos a veces muy consagrados trabajando en ellas. Dedicamos tiempo, recursos, dedicamos una cantidad de cosas, sacrificamos también cosas que no deberían ser sacrificadas porque le estamos colocando alma, corazón, le estamos invirtiendo vida a esos proyectos. Pero en algún momento de ese trasegar hacia el cumplimiento de las metas, aparece como esa espinita en el zapato, ¿cierto? Que empieza a incomodarnos la caminata. Y ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que a lo que le estoy colocando tanto esfuerzo es a lo que Dios me ha llamado? ¿Es lo que Dios quiere que yo haga? Y entonces ahí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionamos en el momento en que de pronto confirmamos la voluntad de Dios en nosotros y esa confirmación redunda en mostrarnos que obviamente estamos de pronto no en la ruta correcta, estamos haciendo no lo que Dios espera que hagamos y entonces empezamos a reaccionar? Por eso te pregunto, ¿cuál fue tu reacción la última vez que supiste cuál era la voluntad de Dios en cuanto a alguna decisión de tu vida? ¿Cuál fue tu reacción? Una vez confirmaste, tuviste claridad de la voluntad de Dios en tu vida, ¿te sometiste a ella? ¿Dejaste de hacer lo que estabas haciendo y adoptaste lo que Dios te clarificó que debías hacer? ¿Terminaste con esa relación para poder continuar en el plan y en la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál fue tu reacción? Ahora, el profeta Jeremías vaciló cuando fue confrontado con la voluntad de Dios para él. Probablemente él tenía, como todos los demás seres humanos, sus propios planes, sus propios proyectos y hasta incluía servirle a Dios, pero a su manera. Pero cuando fue confrontado con la voluntad de Dios, entonces ahí fue donde él tuvo que tomar una decisión. Lo lindo, vuelvo y repito, como dije al comienzo, es que en medio de esa confrontación que el profeta tuvo con la voluntad de Dios, es que Dios lo afirmó en medio de su claudicación. Que Dios nos ayude para que en medio de lo que nosotros notemos que estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, una vez confirmemos esa voluntad divina, podamos nosotros recibir la afirmación de Dios para encaminarnos en ese propósito divino. Sin más preámbulo, quiero entonces responder a la pregunta: ¿cómo podemos determinar y tener la certeza que algo es la voluntad de Dios en nuestra vida? Y quiero que nos centremos en la respuesta a esta pregunta en los próximos minutos. ¿Cómo podemos determinar y tener la certeza de que algo es la voluntad de Dios en nuestra vida? Lo primero que quiero plantearte es que debemos desarrollar una mentalidad abierta y un espíritu positivo. Cuando se trata de buscar y confirmar la voluntad de Dios en nosotros, tenemos que tener una mente abierta, porque a veces somos personas muy sesgadas, muy cerradas. Somos personas que nos volvemos insensibles a las cosas con las cuales Dios quiere hablarnos en nuestro entorno, porque Dios puede utilizar muchas herramientas, muchas personas, muchas circunstancias para mostrarnos y confirmarnos su voluntad, pero a veces estamos ensimismados, encerrados y trancados por dentro y no aceptamos las cosas que de pronto está Dios utilizando en la parte de alrededor. Y es importantísimo tener un espíritu positivo, Creo que es sumamente importante, amada iglesia y amado hermano que me estás viendo, tener una actitud dispuesta para realizar la voluntad de Dios. Y ojo con lo que te voy a decir. No es solamente tener una disposición o una actitud dispuesta, sino que
una vez esa actitud dispuesta nos debe llevar a, si es necesario, a hacer cambios, si es necesario definitivamente tomar decisiones radicales, nos dispongamos a encaminarnos a ello. El Salmo 48 dice en palabras del salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista nos está diciendo que si hay algo que él disfruta y que si hay algo que él valora en su vida, es hacer la voluntad de Dios. Ojalá esto se convirtiera en un lema importantísimo en nuestro obrar diario. Que el hacer la voluntad de Dios nos agrade. Que meditar en la ley de Dios se convierta en nuestra pasión, se convierta precisamente en algo que nos facilita a nosotros sacar tiempo para ello. Hay algo que nos puede mantener siempre al margen de la confirmación de la voluntad de Dios en nuestra vida, y tiene que ver con las excusas y tiene que ver con las justificaciones. Las excusas y las justificaciones son el peor obstáculo para conocer la voluntad de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha confirmado de frente? Pero como prevalece en nosotros nuestra propia voluntad, entonces empezamos a sacar las excusas. Y empezamos entonces a justificar el por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. O por qué estamos encaminándonos por esa senda, sabiendo internamente por el testimonio del Espíritu que realmente estamos fuera de la voluntad de Dios. Para desarrollar una actitud mental correcta, una actitud mental abierta para poder confirmar la voluntad de Dios, debemos mantenernos también en una buena salud física y emocional. ¿Sí lo sabías? La parte física y la parte emocional juegan también un papel importante, quizá no determinante, pero sí muy influyente para decidir, aceptar y encaminarnos en la voluntad de Dios. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado que estamos tomando decisiones incorrectas, fuera de su voluntad, con respecto a nuestra salud? Y sin embargo, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, seguimos atentando contra nuestra salud, sabiendo que Dios nos ha mostrado los beneficios de seguir sus diseños, los beneficios de saber administrar la salud física. Y sin embargo, aparecen o salen a flote las excusas. Para cada error que cometemos, para cada decisión errada que estamos tomando que va fuera de la voluntad de Dios, estoy hablando por ejemplo del tema de la salud, tenemos una justificación y nos la pasamos meses y años y aún hasta décadas enteras justificando malos hábitos, y después entonces aparece el cuerpo sacando a flote el daño por el que estuvimos prácticamente todo el tiempo suministrándole al cuerpo. Esto es solamente un ejemplo. Ahora, aplique esto también en su vida emocional, en su vida espiritual, en su vida financiera, en su vida ministerial. Es exactamente el mismo patrón. Yo estoy convencido que para cada una de las áreas de nuestra vida, Dios ha buscado maneras, métodos de revelarnos su voluntad, de confirmarnos su voluntad. El problema radica no en que Dios no quiera mostrar su voluntad. El problema radica en nosotros, que inmediatamente reaccionamos frente a la voluntad de Dios con excusas, reaccionamos lamentablemente con justificaciones. Así que es muy importante que frente a la voluntad de Dios evitemos estar ansiosos por todo, porque ese es el problema, que entonces una vez Dios nos revela su voluntad, Dios nos revela su propósito en cuanto a cierta área específica de nuestra vida, y como no queremos someternos a ella, entonces empezamos a crear más ansiedad, empezamos a crear más de pronto pensamientos paranoicos, pensamientos negativos, y empezamos a buscar en todos lados qué cosas no están bien, qué cosas sí están bien, y nos volvemos hasta enfermizos, sabiendo que en últimas, si queremos ver buenos resultados, lo único que tenemos que hacer es someternos a la voluntad del Señor. Lo que trato de decirte, mi amigo y mi hermano,
es que no le demos tantas vueltas, a la voluntad de Dios. ¿Quieres experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Entonces sométete, incrústate en la voluntad del Señor. No le huyas a la voluntad del Señor. La mayoría de nosotros vivimos vidas estresadas, vidas ansiosas, y por esta razón es que se hace supremamente urgente y se hace supremamente necesario cultivar diariamente una intimidad con Dios, pero una intimidad verdadera, donde yo sea capaz de parar de hacer cosas y dedicarme a estar contemplando la grandeza y el poder de Dios en mi vida. Necesitamos tener tiempos a solas y tiempos en silencio con nuestro Dios. Necesitamos incorporar más a menudo en nuestra vida espiritual espacios intencionales donde nos desconectemos de esa rutina tan activista, donde nos desconectemos de esa tensión en la que estamos viviendo en este tiempo por la cultura consumista, por esa cultura que nos está llevando a pensar que nuestro valor prácticamente radica es por la cantidad de cosas que yo sea capaz de hacer o de lograr. Rompamos ese esquema en nuestra vida y empecemos a desarrollar intencionalmente espacios para estar a solas con Dios. Y no solamente para estar a solas allí con Él, sino también para hacer silencio y escuchar su voz. ¿Sabe que hemos perdido demasiado esta capacidad? Para poder confirmar la voluntad de Dios, necesito tener una mente abierta que me capacite a escucharlo. Una mente abierta donde yo cese en mi habla y pueda activarme en la capacidad de escucha, en la capacidad de oír la voz del Señor. Como lo dice uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Isaías capítulo 26, versículo 9. La primera parte dice, en la Reina Valera 1960, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. El profeta nos entrega un principio supremamente importante para poder confirmar la voluntad del Señor. Nosotros seremos capaces de desarrollar una mente abierta y un espíritu positivo entre más desarrollemos la disciplina de conectarnos con Dios. Qué lindo, mira, el profeta nos muestra que aquí hay algo hermoso. Qué lindo poder terminar el día conectados con Dios, deseando a Dios con nuestra alma en la noche y despertándonos en la mañana para madrugar y buscarlo, conectarnos con Él. Con lo último que terminemos el día sea con Dios y con lo primero que iniciemos nuestro día sea con el Señor. De eso se trata verdaderamente nuestra intimidad con el Señor. Un espíritu positivo nos impedirá compararnos con otras personas. Un espíritu positivo nos enfocará no en los demás, sino que nos enfocará es en el llamado personal que Dios nos ha hecho, sabiendo y entendiendo que somos instrumentos de Dios en esta tierra. Por eso quiero decirte que el éxito en hacer la voluntad de Dios depende de Dios, pero depende de mí depender de Dios. ¿Entiendes esa verdad? El éxito en poder vivir una vida haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo y cumpliendo el propósito de Dios radica en mi dependencia de Él. No se trata de lo que yo haga para Dios, sino de cuánto dependo de Dios. Pero hay un punto aquí específico y es qué tanto decido diariamente depender del Señor. Ahí está la clave. Ahora bien, en segundo lugar, para poder confirmar la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos investigar las circunstancias que nos están rodeando a la luz bíblica. Nosotros tenemos que convertirnos en personas examinadoras de lo que nos está pasando. ¿Por qué está pasándome lo que me está pasando? ¿Qué está sucediendo en mi entorno? ¿Qué me está llevando precisamente a experimentar esta situación? Y luego entonces llevar estas circunstancias a la luz de la palabra del Señor. La Biblia recuerda que se convierte en una lumbrera. Salmo 119, versículo 105.
Un versículo supremamente conocido en el ámbito cristiano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es ante todo la bendita palabra del Señor. Por eso es que un verdadero cristiano no puede soltar esa linterna, porque sabe que está recorriendo un camino lleno de oscuridad y por tanto es supremamente importante, apremiante tener esa luz, tener esa linterna para poder dar pasos firmes, para no caer en trampas, en huecos y poder terminar destruido. Algo que nosotros debemos tener bien claro es que en la tarea de confirmar la voluntad de Dios, óigame bien esto, nunca la voluntad de Dios contradice su palabra. Eso téngalo bien claro. Este es un principio inalienable. Téngalo bien claro. Cualquier cosa que tú estés desarrollando, pero que anheles confirmar la voluntad de Dios, tiene que estar en acuerdo a las Sagradas Escrituras. El mismo Espíritu Santo de Dios así te muestre cosas a través de visiones, a través de sueños, a través de palabras proféticas específicas, tienen que estar sujetas a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, la palabra escrita del Señor. Busquemos los temas más cercanos a nuestras necesidades presentes en la palabra del Señor. Sometamos todo lo que nos está aconteciendo, por ejemplo, en nuestro matrimonio, lo que estamos viviendo actualmente con nuestros hijos, lo que estamos enfrentando en términos, por ejemplo, del área financiera, del tema del manejo del dinero. Si estás enfrentando alguna enfermedad, si estás padeciendo de algún sufrimiento, la situación que se te está presentando allí en el trabajo, en el negocio, en la empresa donde te encuentras trabajando, la situación que estás viviendo actualmente en tu estudio, y bueno, la lista sigue, etcétera, etcétera. Todo ello, por favor, todo ello, todas esas necesidades presentes, sométalas a la palabra del Señor. Te aconsejo que busques recursos bíblicos. Estudia, por favor, las Escrituras. Los cristianos tenemos que, ante todas las demás cosas, tenemos que ser personas estudiosas de la palabra. No es válido llamarnos cristianos, pero ser descuidados en el estudio de la palabra. Todo cristiano debería ser un teólogo. Todo cristiano debería ser un escudriñador de la verdad de las Escrituras, porque es la base sobre la que nosotros retroalimentamos nuestra fe, retroalimentamos nuestra relación con el Creador, con el Salvador. Así que busca recursos bíblicos. Hoy contamos una maravilla de recursos a través de las diferentes editoriales cristianas. Gloria a Dios por las editoriales que hacen esfuerzos extremos para producir materiales de excelencia y también hacer llegar a nuestras manos esas hermosas herramientas. Estudiemos las Escrituras para confirmar qué tiene que decirnos la Biblia con respecto a cada necesidad, con respecto a cada área que estamos enfrentando. Yo estoy seguro que siempre la palabra de Dios tiene algo que decirnos con respecto a lo que nos está sucediendo. Siempre, si te dispones a escudriñar el consejo de la Escritura frente a lo que está pasando, te garantizo que Dios te va a hablar. Te garantizo que Dios te va a dar un rema. Y si en la primera oportunidad que lo haces no encuentras el consejo, no encuentras la claridad, no encuentras la confirmación, es la invitación de Dios para que entres más profundo en el río de Dios, para que no te conformes solo con la superficie, porque a veces Dios permite un silencio de parte de Él hacia nosotros, no porque Él no quiera revelarse a sí mismo, porque no quiera revelar su voluntad, sino porque Él quiere que tú te acerques más a Él, para que tú lo busques más de corazón, para que aprendas a depender más de Él en medio de la circunstancia que estás viviendo. El Salmo 19, versículo 11 nos dice: tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los mandamientos, con los preceptos, con la ley del Señor. En guardarlos hay grande galardón, lo dice el salmista. O sea, ¿vale la pena valorar las Escrituras en nuestra vida? Claro que sí. Vamos a encontrar grandes galardones cuando decidimos someter nuestra vida y circunstancias a la palabra del Señor. Cuando recibas algo de parte de Dios a través de tu estudio bíblico personal,
quiero invitarte para que permanezcas alerta y toma nota de lo que Dios te ha dicho. Escribe, por favor, cuando Dios te dé claridad a través de un texto de la palabra o de un pasaje bíblico, te hable y te dé claridad sobre algo que estás viviendo, una decisión que debes tomar, y te sientes tan impactado porque dices, ahora sí entiendo que esto es lo que Dios desea que yo haga con respecto a esta área de mi vida. Por favor, escribe eso que Dios te ha clarificado, escríbelo en una libreta, coloca la fecha, escribe la cita bíblica que Dios usó para confirmarte la voluntad y escribe también cuál es la decisión que debes tomar al respecto en esa área de tu vida. Te aseguro que tiempos después, esos escritos van a ser tremendamente beneficiosos para seguir motivando tu corazón a hacer la voluntad del Señor. Pero también es muy importante que una vez Dios te hable con claridad acerca de algo que debes hacer o dejar de hacer a través de la Escritura, adopta también la misma actitud. La misma actitud la debes adoptar cuando vayas a la iglesia, cuando tengas un devocional personal. ¿Qué actitud? La actitud de ser pronto en obedecer la palabra. La actitud de ser diligente en poner en práctica lo que Dios te está diciendo. Una vez la voluntad de Dios sea revelada a tu vida, no hay tiempo que esperar. Es inmediatamente lo que tienes que hacer. No olvides leer las Escrituras dentro del contexto correspondiente al pasaje de estudio. Esto también me parece supremamente importante porque a veces nos acostumbramos a utilizar el dedo. Bueno, Señor, háblame para ver cuál es tu voluntad. Y entonces abrimos la Biblia ahí a la suerte y le damos varias vueltas al dedo. Y entonces donde caiga el dedo, ese es el versículo donde Dios me va a hablar. No, Dios no habla de esa manera. Te lo digo así claramente, mi hermano. Eso no es lo que debemos hacer los cristianos. De ninguna manera. Lo que sí tenemos que hacer es que a donde Dios nos guía a leer su palabra, y máxime si estás leyendo de manera organizada, sistemática las Escrituras, no tengas temor. Dios va a utilizar ese orden para cada día que busques direccionamiento en ese texto. Específicamente, Dios va a revelar su voluntad en lo que estás viviendo. Te lo garantizo porque es lo que he vivido y sigo viviendo. Pero escúchame bien. Es muy importante que cuando empieces a notar que Dios te habla específicamente sobre uno de esos versículos que estás leyendo en el pasaje, por favor, lee el contexto anterior y posterior para que tú puedas también extraer una interpretación correcta de lo que Dios te está diciendo. Porque muchas veces cuando descontextualizamos un versículo de la palabra, lo que sacamos es más bien una excusa para seguir haciendo lo que nos parece a nosotros que debemos hacer frente a alguna área de la vida. ¿Cuántas veces hemos usado versículos de la Biblia para justificar nuestra propia voluntad? ¿Solo por qué? Porque hemos sacado un texto de su contexto. Y el asunto es que así convertimos entonces nuestra voluntad en un pretexto. Dice Charles Swindoll, hablando precisamente de la importancia de no descontextualizar los textos de la palabra para hallar la voluntad de Dios. Dice, cualquier versículo de las Escrituras es como un diamante que necesita una montura. Es decir, hay que considerar el contexto del pasaje. Sin una montura, el diamante queda suelto y podrías perderlo. Pero cuando lo instalas en su moldura o en su montura, la belleza de la gema se hace más evidente. Entonces, Swindoll está relacionando la montura de un diamante con el contexto de un pasaje de las Escrituras. Cuando nosotros tenemos en cuenta el contexto de un pasaje, entonces vamos a poder exponer la verdad de ese pasaje que Dios quiere usar para hablarnos de manera correcta y terminará edificando, exhortando y consolando nuestra vida y nuestro corazón. Quiero terminar entregándote la tercera manera de poder confirmar la voluntad de Dios en nuestra vida, y es reflexionando en oración el consejo de otros. Y este tercer punto también es muy, muy importante. Reflexionando en oración el consejo de otros. Porque una vez tengas claridad de lo que Dios te ha dicho sobre su voluntad, también es importante dar otro paso. Socializar con personas cristianas que tú admiras, con personas que son autoridad espiritual para ti, que te infunden
respeto en cuanto a las cosas de Dios. Debes socializar eso que Dios te ha dicho. Socializa tus hallazgos. Mira, pastor o líder o un hermano en la fe que usted considera es de testimonio. Sentí que Dios me confirmó su voluntad con respecto a este pasaje de la Escritura. Me gustaría que tú me dieras tu opinión. Es bueno, mis hermanos, escuchar los comentarios o los puntos de vista de personas que son importantes en nuestra vida. No nos acostumbremos a ser llaneros solitarios. Y máxime cuando debemos tomar decisiones tan relevantes, tan importantes, que marcan un hito en nuestra vida. ¿Cuánto más necesitamos entonces escuchar los comentarios de las demás personas que son una influencia importante para nosotros? ¿Sabe que siempre hay personas que tienen más sabiduría que nosotros en alguna área, en algún aspecto específico en la cual requerimos su consejo? Hay que aceptar esto. Siempre vamos a tener personas en el área en el que estamos trabajando actualmente, personas que ya pasaron por ahí, personas que ya tuvieron una experiencia, personas que nos pueden enriquecer con su existencia, con su conocimiento, con su sabiduría, nos pueden enriquecer a nosotros. Si las consultamos, lo más probable es que nos van a ayudar a ver las cosas de una manera más acertada. Nos van a ayudar a ver puntos de vista que de pronto nosotros no habíamos considerado. Y esto es muy válido. Esto es también tener la mente abierta. Entonces no es solamente enfocarnos en nosotros, buscar la voluntad de Dios de manera personal, sino también confirmarla y afirmarla con personas que sabemos que son de testimonio cristiano, que son personas que aman a Dios, personas que se mantienen conectadas con Dios y que nos pueden dar mayor claridad en este propósito de hallar la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo creo que todos necesitamos la ayuda de otros en algún momento específico. Y esto es muy saludable, tanto para ministros del Señor como para hermanos que se congregan en las iglesias. Es muy importante aceptar la ayuda de otros, pero también es muy importante tener la humildad para pedirla. Necesitamos que Dios nos dé esa humildad. Recuerda lo que dice Proverbios, es un libro de sabiduría. Proverbios 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Y hay otro versículo paralelo en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 11, versículo 14, dice: donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ambos versículos nos habla de la multitud de consejeros. En el primero habla de que allí encontramos victoria. Y en el segundo nos dice que en la multitud de consejeros encontramos seguridad. Victoria y seguridad. Dos cosas importantísimas que nosotros debemos hallar en el propósito de hacer la voluntad del Señor. Así que es tan importante, mis amados hermanos, estar seguros de la dirección que señala el camino de la voluntad de Dios en nuestra vida. Creo que usted está de acuerdo conmigo. ¿Qué tan importante es para nosotros hallar y hacer la voluntad de Dios? Yo creo que es muy, pero muy importante. Una vez encontremos y confirmemos la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos ir tras ella y experimentarla. No pospongamos la voluntad de Dios en nosotros, porque hacer la voluntad de Dios es garantizar lo mejor de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos recuerda la triple bendición de hallar la voluntad de Dios. ¿La recuerda? Quien halla la voluntad de Dios en su vida, halla lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Tres cosas que son sumamente amadas y añoradas por el alma humana: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Termino haciendo lectura de Romanos capítulo 12, versículo 2, que confirma esta maravillosa verdad que te acabo de comentar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea que nosotros comprobemos su voluntad en nuestra vida. Dios no ha revelado una voluntad para simplemente dejarla ahí para que todos la admiremos y no más, no.
La voluntad de Dios no es algo para admirar. La voluntad de Dios es algo para experimentar. Y es el llamado que Dios nos hace a través de este mensaje. No nos conformemos solo con saber, oír la voluntad de Dios, sino demos el paso para experimentarla, aplicándola a nuestra vida, así nos toque tomar decisiones radicales, sabiendo que a la postre el Señor hará una señal para bien. Oremos a Dios. Padre bendito y Dios eterno, agradecemos por tu bendita palabra que guía nuestros pasos y que nos da esa claridad con respecto a un tema tan relevante en la vida cristiana. ¿Cómo puedo confirmar la voluntad de Dios en mi vida? Nos has entregado en el día de hoy 3 herramientas prácticas y son herramientas, Señor, importantísimas para poder avanzar. Nos has recordado la importancia de desarrollar una mente abierta y un espíritu positivo, porque solo así es donde podremos estar sensibles para que a través de las circunstancias, a través del sentido común, a través de los comentarios, a través, Señor, oh Dios, de lo que gravita a nuestro alrededor, podamos empezar a confirmar lo que Dios espera que hagamos o lo que Dios espera que dejemos de hacer también. Nos hablaste también de la importancia de investigar las circunstancias a la luz de tu palabra. Todo lo que nos esté pasando en el área en la que necesitamos dirección divina, debemos someterla a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que estoy haciendo o con respecto a lo que estoy viviendo o con respecto a lo que me está pasando? Al tener claridad de la palabra de Dios, entonces estaré teniendo la certeza de si estoy en el camino de Dios o en el camino fuera de Dios. Porque todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios está confirmado en la Escritura. Nada, absolutamente nada de la voluntad de Dios contradice su palabra. Y también hablábamos de la importancia de, una vez tengamos claridad de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, podamos reflexionar en oración el consejo que otras personas nos pueden dar al respecto. Necesito socializar con personas relevantes, influyentes, de testimonio para mi fe con respecto a lo que Dios me está diciendo que debo hacer o debo dejar de hacer. Y una vez reciba los diferentes puntos de vista, necesito entonces ir en oración y pedirte confirmación, Señor. Estas 3 cosas son importantísimas. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a someternos a este proceso para que en verdad podamos de aquí en adelante dar pasos certeros, dar pasos firmes, confiados de que definitivamente Dios desea hacer su voluntad en nosotros y nosotros anhelamos experimentar esa voluntad. Agradezco por tu palabra, agradezco por mis hermanos, mis amigos que se han conectado en este momento y pido que esta palabra edifique profundamente su fe, sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.